Queridos agremiados de Asonoc, qué gusto saludarlos en un episodio más de Asonoc, el podcast. La verdad es que siempre es un verdadero placer compartir con todos ustedes y además, cuando tenemos invitados de la calidad como la del día de hoy, pues la verdad es que todavía más gusto. El día de hoy tenemos a un gran invitado, segura estoy que conocidísimo de todos nosotros en el gremio y la verdad es que no es para menos. Está con nosotros el día de hoy Omar Torres López Lena, un gran invitado que tiene una trayectoria amplísima y que evidentemente todos podemos recordarlo por su labor como uno de nuestros supervisores, ¿no? Como un supervisor que además, si me permiten decirlo, y saben cuál es nuestra dinámica en estos podcasts, y la verdad es que una de los grandes retos que siempre tenemos, que siempre tengo particularmente, es encontrar una frase que nos defina a nuestro invitado y si me permiten, pues creo que tengo la ideal, ¿no? Y si me permiten, se las voy a compartir. Si tus acciones crean un legado que inspira a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a hacer más, entonces eres un excelente líder. No tendría mejor forma de identificar a nuestro grandioso invitado Omar, abogado, por supuesto, especialista en temas antilavado de dinero, en temas de compliance, en temas antifinanciamiento al terrorismo. Y la verdad es que interesantísimo poder platicar y compartir el día de hoy con él. ¿Cómo ves, Elimelec? Oye, Alondra, pues yo también estoy muy contento el día de hoy de tener a Omar Torres aquí en un episodio más de Asonoc el podcast. Y te voy a decir, siempre como lo he mencionado, yo siempre pienso que de alguna u otra manera las piezas se van acomodando en la trayectoria de un servidor de la Asonoc, siempre soñando con tener contacto con grandes personalidades, poder llevarlas ahora al gremio y he tenido la fortuna de toparme con grandes colegas, por supuesto, ahora amigos, ¿verdad? Que tengo la fortuna de considerarlos mis amigos y que forman parte del ecosistema de cumplimiento, de prevención de AML aquí en México y que gracias a Dios vienen aquí a platicarnos de su experiencia. Y el día de hoy, pues no puedo estar más contento de tener a Omar Torres porque, pues, como tú bien lo dijiste, es gran personaje, gran personalidad profesional dentro del medio financiero, dentro del medio de la prevención del lavado de dinero. Entonces, yo creo que todo ese auditorio que tenemos en este momento escuchándonos por ahí en un trayecto, en el coche, en el gimnasio, el fin de semana, disfrutando de Asonoc el podcast para poder seguir aprendiendo, inspirándose, ¿verdad? Porque estas historias son inspiradoras de grandes profesionales. Entonces, no puedo estar más contento. Entonces, Omar, te doy la bienvenida, seas muy bienvenido a este episodio más de Asonoc el podcast. Estamos muy felices que estés aquí acompañándonos y apoyándonos en este proyecto. Caray, Bienvenido. Elimelec, muchas gracias, Alondra, Elimelec, gracias a Sonoc por la invitación a participar en este podcast. Alondra, qué lindas palabras me acabas de dirigir, de verdad que te agradezco mucho esta cálida presentación, esta cálida bienvenida. Y pues nada, yo encantado de estar aquí con ustedes, de sumar al proyecto que tiene a Sonoc, sobre todo en este podcast como dices, en donde sea que nos escuchen, algo rescatable, algo de lo que digamos aquí les ayude, les inspire, les motive a mejorar lo que estamos haciendo y si por ahí dejamos alguna idea para desarrollar, pues qué mejor. Yo encantado de estar aquí con ustedes. No es más que la verdad, Omar, y fíjate que para mí, y digo, hoy que está de moda y lo saben ustedes, el tema de los influencers, para mí los verdaderos influencers somos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Personas como tú, profesionales como tú, que verdaderamente nos enseñan, nos dicen, nos guían, nos comparten y verdaderamente nos aportan algo hacia nuestra parte profesional. Y bueno, ahorita en esta sesión, pues probablemente quizá a la parte personal, a la parte inspiracional de cómo lograr, de cómo superar, de cómo forjar un camino, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que las palabras se quedan cortas. Muchas gracias nuevamente. Totalmente, y ahora sí, digo, yo estoy de acuerdo que estas historias inspiran y ahí en ese punto justamente siempre les preguntamos a nuestros invitados, querido Omar, ¿quién es Omar Torres atrás
del consultor, del gran profesional en AML, de estar en la parte pública, en la parte... ¿Quién es, primero que nada, Omar Torres, verdad? Que nuestro auditorio sepa quién es la persona que hay atrás del abogado, del consultor, del supervisor. Claro. Pues mira, Omar Torres es hijo menor de una familia de 4, ¿no? Bueno, papá, mamá, tengo una hermana mayor, soy el chico y espero seguirlo siendo. Desde muy joven siempre me gustaron los temas de regulación. Fíjate que no tengo yo una referencia de abogado o de leyes en mi familia, pero quizá el tema de la regulación y inclinarme por esos caminos tan oscuros, desde joven me gustó mucho. Soy una persona bastante, pienso, ordenada, disciplinada, a veces un poquito más de lo que debiera ser. Eso me lleva a algunas frustraciones en el día a día, ¿sabes? Porque no todas las cosas son o crees que son como deberían de ser. em, y más en tratándose de cosas legaloides, ¿no? Soy esposo, me gusta hacer ejercicio, me gusta comer mucho, encuentro ahí una fascinación por postres y cosas dulces, y ya se nos viene, creo que voy adelantado por el pan de muerto, entonces yo soy fan del pan de muerto, entonces em, tengo una perrita, la cual quiero mucho, la adopté en pandemia, y pues nada, después de un tiempo de haber estado en el sector público, llevo ya casi 2 años en la vida, en la iniciativa privada y pues muy contento, Elimelec. No sé si más o menos de un panorama de quién soy. Totalmente, Omar, y nos gusta mucho esta parte también que todo nuestro auditorio conozca la parte humana de las personas, de los profesionales que siempre vienen aquí a acompañarnos. Y ahí ya pasando a la vida profesional, Omar, sabemos que eres abogado, ¿verdad? Que eres Sí, abogado. Y ¿cómo fue esta parte en el que ya, bueno, pues terminas a lo mejor una carrera profesional? Ahí en la Universidad, creo que Intercontinental, si no es estamos correcto, es correcto. equivocados. Okay. Sí, Entonces, y bueno, ya después podríamos hablar de muchos más títulos, ¿verdad? Con esas acentuaciones en hecho procesal mercantil, etcétera. sí. Pero, ¿cómo fue que te fuiste inclinando a la parte regulatoria, normativa, financiera, de primera mano, o sea, de primera parte, digamos, cómo te fuiste, cómo la vida te fue llevando a esta parte, ¿verdad? Para luego ya platicar más adelante, ya en especialidades, quizás en materia de prevención del dinero, para el sector financiero, para el sector de actividades vulnerables, ahora ya más focalizado también en Sí, sectores como el sector fintech. Pero ¿cómo fue primero esta transición de decir, oye, voy a estudiar abogado, derecho y luego el camino a el la camino. regulación y normatividad? Los caminos de la vida no son como yo pensaba, querido Así Elimelec. es, como dice la canción, Eh, totalmente de acuerdo. exacto. Pues mira, fíjate que en la prepa tuve la suerte de tener una clase en área 4, ya sabes, ¿no? Que se dividía en tercero de prepa áreas. Y yo tuve una clase de derecho y la verdad es que eran una clase bien conceptual de qué es derecho, qué es norma, qué, ¿sabes? Algo muy, muy para chavos que están terminando la prepa. Y esa clase a mí me marcó mucho. Quizá fue el maestro que fue excelente desde el sentido de hacer que se te antoje el derecho, ¿no? Porque me acuerdo que tenía compañeros que iban para contador, para otro tipo de carreras, pero ese maestro nos marcó mucho y eso hizo que yo me decidiera en ese entonces a estudiar derecho, que ahora creo que confirmo que sí es mi vocación, que me gusta lo que hago, pero qué padre que lo confirmo porque tú sabes que hay muchas personas que estudian una carrera y acaban haciendo otra, y no es que se hayan equivocado quizá en la carrera, también en el Inter se te presentan oportunidades o se te vienen circunstancias que no tienes opción. Pero bueno, en mi caso, la verdad es que lo confirmé, que es un poco mi vocación el ser abogado. A propósito del Día del Abogado el sábado pasado, felicidades a todos los abogados.
y, y bueno, estudié la carrera y me gustó mucho el lado fiscal, amparo, y con base en eso me empecé a especializar. Terminé la carrera e inicié un proyecto con 2 amigos para tener, pues evidentemente, experiencia en amparo y litigando, y la verdad es que me fui por el camino de litigio, donde se me vino a interponer el tema financiero y lavado de dinero, o la prevención del lavado de dinero, fue después, porque incluso no pintaba en ningún radar de mi cabeza el compliance o prevención del lavado de dinero. Es más, como saben, son conceptos, cuando menos en nuestro país, en la regulación, hasta cierto punto novedosos, ¿no? Creo que ahora las nuevas generaciones, ya desde su carrera, desde la carrera, desde los semestres que estén cursando la carrera de Derecho, ya les pueden incorporar alguna materia en temas de derecho financiero, prevención del lavado de dinero o incluso compliance, pero a mí, que no soy millennial, creo que ya me estoy ventilando, no necesariamente me lo presentaron, sino que ya después de haberme titulado y de haber tenido experiencia laboral, encuentro una oportunidad de entrar a la Comisión Nacional de Banca de Valores, y ahí descubrí el mundo de la prevención del lavado de dinero, que por cierto no llevaba mucho tiempo en México. Vaya, no tanto como instituciones como el amparo, ¿no? O como el derecho fiscal y todo lo que yo estaba acostumbrado a ver como abogado, aunque son temas regulatorios, son sumamente especializados. Y ahí he tenido la suerte de encontrarme con personas muy experimentadas. Por ejemplo, Alondra, yo recién me integraba a la comisión, y Alondra estaba en el norte del país como una referencia clara en temas de prevención del lavado de dinero, la recuerdo perfecto. Y también Alondra no me va a dejar mentir. Esto de PLD y compliance no necesariamente lleva 20, 30 años en México con este auge, ¿no? Creo que vino a tomar fuerza a partir del 2016, 15 en adelante, pienso, ¿eh? Este, y pues bueno, ahí fue donde, entrando a la Comisión Nacional de Banca de Valores, me encontré con este mundo y me especialicé mucho y me enamoré de esta parte, rama del derecho financiero muy particular, muy sui generis, y creo que sí muy técnica, el IMELEC. Creo que, creo que haces alusión, Omar, muy bien a cómo se vino ese boom por ahí cuando empieza la regulación, poquitos años después, ¿no? A todas las auxiliares del crédito, ¿no? A todas a estas entidades que vienen a regular. Esta ley, que fue cuando realmente el número de sujetos obligados se vino como ¡fum! Tremendo, ¿no? Entonces, efectivamente, fíjate que veo que te tocó básicamente, como bien dices, el hecho de que pues no había dónde estudiarlo, no era como que desde la universidad lo trajéramos. Creo que a muchos nos ha pasado esto, el hecho de irlo aprendiendo porque la vida te llevó y porque hay que estudiar y hay que meterse y demás. Cuéntanos, ¿cuál fue, ya que entraste a este mundo de la prevención y además desde el punto de supervisión, cuáles fueron tus retos, Omar? ¿Cuáles fueron los retos? ¿Cuáles fueron los grandes aprendizajes que tú obtienes? Tengo una pregunta para más adelante, pero la voy a guardar para más adelante. Quiero contrastar tu visión ahora con lo que haces ya en el Sí, sector privado, porque definitivamente debe de ser otra, ¿no? Entonces, sí, nos gustaría conocer cuáles fueron en ese momento tus retos como supervisor, cuáles fueron esos descubrimientos que tuviste en este camino de entrar al compliance y al mundo antilavado y antifinanciamiento al terrorismo. Cuéntanos. Creo que, Alondra, de mis principales retos o desafíos incorporándome al sector público, particularmente la Comisión Nacional Bancaria de Valores, fue entender el entorno de México versus la regulación. ¿Y a qué voy? La norma tiene una expectativa de cumplimiento. Esto es, el que escribe la norma y que dice que el oficial de cumplimiento debe de enviar un reporte y debe de escribir un manual y debe de tener X, Y y Z, porque así se deben de cuidar las entidades, tienen una intención y una expectativa, pero la realidad creo que es otra, y tienes que entender esa realidad.
que no siempre el sistema financiero, las entidades financieras son bancos. Como bien dice, hay muchas entidades auxiliares del crédito con una estructura más modesta, pequeña, y que a veces tú crees que así se debe cumplir, pero cuando lo aterrizas en la realidad y realmente platicas y conoces a las entidades, te das cuenta que existe un sistema financiero en México muy distinto del de la norma, que existe un sistema financiero muy distinto al de las noticias de economía y finanzas, que a veces las cosas pueden ser más sencillas como otorgar crédito a tus vecinos o a tu comunidad, y que ese es realmente el soporte a veces de un sistema financiero en México. No todo es banco y no todo es SPEI. eh, eh, vamos, o sea, estamos hablando ya de Space, pero hace no mucho usábamos chequeras. Entonces, el sistema financiero a veces lo tenemos conceptualizado como algo muy moderno, pero existe otro sistema financiero en México que tienes que tener la sensibilidad, si no como consultor, cuando menos como autoridad en ese momento, sí fue un reto para mí entender que había normas que no les eran tan del todo aplicable a ciertas entidades. Y eso fue todo un reto, porque tú estás en una oficina en Insurgentes, que está la comisión, ¿no? En la Ciudad de México, pero el que recibe el impacto de la norma está en una comunidad más apartada, con muchísimas menos herramientas, y lo haces cumplir algo que a veces es imposible. Entonces, esa fue para mí para mí y el equipo que logré conformar, todo un desafío, y creo que al final logramos sacar cuando menos una idea de qué es lo que nosotros como supervisores buscábamos de ellos, no sancionar, sino que se comprendiera un poco más la norma. Oye, Omar, estoy así con Sí, los ojos parcialmente llorosos, ¿no? Y yo creo que todos los que te están escuchando, porque hablo de los que fueron, de los supervisados, ¿no? Porque, o sea, en este momento estamos entendiendo que sí nos entendían, ¿no? Así de, sí, mira, sí sabían que no teníamos las oficinas y la infraestructura de un banco, y creo que en este momento es como cuando te enteras, ¿no? Perdónenme la metáfora, ¿no? De pasan muchos años y te enteras que le gustabas al chico de la prepa, ¿no? Y sí, entonces así claro. de, en ese momento es como de, mira, sí se daban cuenta que no somos tan grandes, tan sofisticados como un banco. Les platico rápidamente haciendo alusión a este comentario que me parece verdaderamente empático, o sea, para todos los agremiados. Em, cuando me metía yo también en este mundo del PLD, ¿verdad? Y en esta comisión tan humana que bien describes, Omar, porque no sé si ya pasó, no quiero atreverme a decirlo, pero fue una época, unos años, el IMELEC también lo sabrá, de una comisión muy humana, de una comisión muy cercana, como dices, Omar, donde a lo mejor el propósito no era necesariamente sancionar, sino orientar, ¿no? Pero Sí, donde me decían, por ejemplo, acá, bien lo decías, en zona norte, Alondra, aquí es el dueño y a veces el dueño es el cajero y el que barre y el que esto. ¿Y cómo voy a pagar una auditoría y el sistema? Y es que se nos viene el mundo encima, ¿no? Y hay alguien que enfrente te abre una cortina y cuando dicen ya llegó la comisión, porque avisan, ¿verdad? Acaba de aterrizar sí, la comisión y el sí, aeropuerto se pasa en el pitazo y cosas que estoy segura que viviste, Omar. Y entonces te cierran la cortina y dices, y estos andan por la libre. O sea, creo que esto que acabas de decir es verdaderamente muy interesante, porque sí tuvieron esa sensibilidad, sí la tuviste, Omar, de darte cuenta que efectivamente no es tan sofisticado como un banco, como una casa de bolsa, y creo que esto, de verdad, yo creo que toca las fibras de muchos oficiales, de muchos y muchas dueñas, accionistas que dicen, wow, o sea, sí lo vieron, ¿no? Y creo que esta parte es bien interesante. No sé cómo lo ves tú, Elimelec. Oye, pues me ganaron la pregunta, dieron la respuesta antes de que la preguntara, porque justo eso, y le iba a preguntar a mi estimado Omar, le iba a decir, oye, siendo director general de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la CNVV, ¿cómo se veía el panorama al exterior para estas instituciones, que así se les dice, instituciones no bancarias, ¿verdad? Financieras no sí, bancarias,
¿verdad? Porque ahí están las OFOMES, y ahí están estos centros cambiarios, y ahí están esos FIPOS, a lo mejor toda esta estructura del sistema financiero, ¿verdad? Que forman parte del catálogo del sistema financiero mexicano, pero que no son bancos y que no tienen ese tamaño, justamente Correcto. iba a cómo lo veía la propia comisión en la parte, oye, soy el regulador, pero no había, yo no esperaba que la respuesta ya estaba aquí, que lo vieron de una parte humana, que no lo quiero sancionar, lo quiero que entienda la regulación. Entonces, bueno, pues eso ya se respondió. Entonces, me paso a la siguiente cuestión que se me vino a la mente, porque ahorita, hace unos momentos que empezamos el podcast, hablaban de ciertas fechas cuando entró la regulación, ya todas instituciones financieras no bancarias, llega y te dicen, oye, un informe de auditoría, oye, nómbrate un oficial de cumplimiento, apertura la cuenta Citi o Citi AA según el sector. Sí. Todo esto se viene encima y luego, por ahí hablaban de 2015, 2016 y recuerdo que en esa época la comisión tiene a bien sacar las disposiciones, los lineamientos, todo esto para la certificación ya, ¿verdad? Sí. Se publica la primera convocatoria, todo esto fue una revolución para la certificación de oficiales de cumplimiento. Entonces, me paso a este siguiente punto para irnos cronológicamente, cómo tomó esta buena iniciativa la comisión, pero también cómo lo vio el mercado, Omar, porque sabemos que fue un parteaguas también, ¿no? Fue un parteaguas. Sí. Esa certificación. Antes nomás se escuchaban que los bancos, grandes instituciones de crédito, mandaban a su personal quizás a ACAMS, quizás a FIBA, ¿verdad? Pero tiene a bien la comisión sacar su propia certificación y creo que marcó un parteaguas, ¿no? Entonces, coméntanos cómo fue esta experiencia dentro de la comisión, cómo lo tomó el mercado financiero. No, no todos también, digamos que en una respuesta muy corta, no fue la decisión o de las decisiones de la comisión la más popular en su momento, ¿no? Esto fue derivado de la reforma financiera de 2014. Justo lo que mencionaba Alondra, ¿no? De cuando se vienen al sector financiero entidades o auxiliares del crédito, particularmente centros cambiarios o FOMES y transmisores, ¿no? Y lo que se buscaba aquí el IMELEC con la certificación era tener un piso parejo de conocimientos, cuando menos de los oficiales de cumplimiento, para saber que todos entendíamos lo mismo. Esta fue una política pública realmente por parte de la Secretaría de Hacienda, en la cual en aquel entonces era, digo, trasladémonos 10 años hacia atrás, era algo muy ambicioso, no se había escuchado sobre una certificación que emitiera el gobierno federal, porque como sabes, hay certificaciones de colegios de contadores, de lo que tú me digas. Y esas certificaciones no necesariamente te dicen qué cosa están certificando, ¿no? Si calidad, aptitud, conocimiento, experiencia o todo. En el caso de la comisión y en el momento en el cual se pensó que con esta política pública se atendía una necesidad de profesionalización de un oficial de cumplimiento, era porque estábamos viendo unos índices de cumplimiento muy malos o muy bajos o poco rescatables para lo que México en ese entonces estaba pretendiendo tener a propósito de evaluaciones de Gafi, ¿no? Y de cumplimiento con compromisos internacionales. Entonces, la implementación no fue nada fácil y creo que gracias a esa campaña de la Secretaría de Hacienda para acercar la certificación a todos, fue que pude yo tener contacto con estas entidades más sencillas, ¿no? Como les decía, más modestas, con las cuales se tenía que lograr un convencimiento y una comunicación de que esta certificación les iba a ayudar. Gracias a ello, el IMELEC fue que conocí muchas personas, entre ellos, insisto, por poner el ejemplo, ahí conocí por ahí de 2014, 2015, a Londra y platicando sobre de estos temas de dictamen técnico, de certificación, y yo tenía que salir de la comisión y viajar a diferentes puntos del país para poder llevar el mensaje de que esto era una medida o un estándar muy bueno, de mejor práctica, que les iba a aprovechar. Evidentemente no fue bien recibida, se recibió como una carga regulatoria, como un gasto adicional y como que se estaba midiendo a todos con la misma vara de bancos.
10 años más tarde, creo que ya podemos hacer un balance muy claro de lo que significó la certificación. Creo yo que se logró con el objetivo. Sí estamos, creo que en este ambiente o en este ecosistema de cumplimiento, las personas que debiéramos de estar, ¿no? Porque cuando menos se demuestra un cierto nivel de, de conciencia en ciertos conceptos. A lo que voy es, creo que ya todos ahora sí estamos entendiendo lo mismo por lo que hace ciertas cosas. Dos, creo que se generó una serie de circunstancias alrededor de la certificación que no fueron medidas, esto sí te lo puedo yo eh, garantizar, que cuando se creó la certificación jamás se pensó que se iba a crear una oferta académica, por ejemplo, ¿no? En la cual existieran muchas universidades, muchas asociaciones, muchos despachos que se dedicaran justo a esto, lo cual fue muy bueno, lejos de generar una economía que no era la intención, lo que se generó fue un estándar también de capacitación, de actualización, y si te fijas, cada que es inicio o temporada de exámenes de certificación, existe una oferta académica, lo cual es muy bueno, porque antes esto no pasaba. O sea, un oficial de cumplimiento en aquel entonces no tenía un lugar a donde ir a capacitarse para algo, ¿sabes? No había pláticas, no había estos foros que ahorita, como este podcast que estamos grabando, yo hubiera querido, el IMELEC, cuando entré a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, mínimo oír un podcast de alguien que me hablara de esto. Me tuve que echar la regla, las disposiciones, y conforme va pasando el tiempo vas entendiendo, pero ojalá hubiéramos tenido todas estas herramientas que al día de hoy eh, abundan o tenemos y que son necesarias. En aquel entonces no la había. Entonces la certificación vino a ayudarnos a todos esta oferta académica, y luego también se llegó a tocar otro sector que es el de los auditores, o bueno, otra figura bien importante, que si bien no es el oficial de cumplimiento, el auditor en aquel entonces tenía una importancia o un papel importantísima, importantísima, pero no sabías cómo le hacía el auditor, ¿no? O sea, el auditor decía algo y decía, pues hágase, porque ya fue el auditor, pero el auditor no tenía ciertas reglas de cómo realizar eso, y creo que también vino a ayudar a los auditores en esta materia a que todos apuntáramos hacia un mismo lugar. Y esto, al día de hoy, el IMELEC, y Alondra, creo que fue una muy buena, desde mi punto de vista, como saben, yo ya no estoy ahorita en la Secretaría de Hacienda, pero sigo pensando que fue uno de los grandes aciertos en materia de previsión de dinero y de compliance. Ahora, creo que ya es momento de ir pensando cómo enriquecer o cómo subir el nivel o qué viene después de esta certificación. No sé si está en manos de la autoridad o está en manos de nosotros mismos como gremio, ya organizado, ya profesionalizado, de incorporar otro estándar a la certificación de la comisión. Porque, como saben, cuando llega la regulación es que ya vamos tarde. Y creo que ya hay otro tipo de necesidades y de fenómenos que se deberían de estar atendiendo, ya no nada más PLD. Pero bueno, ya con base en la pregunta que me hicieron, creo que vino a generarse una serie de cosas muy padres. Creo que se comprendió bien, se aterrizó bien. En su momento me lamentaban el IMELEC. O sea, me decían, es que ¿por qué voy a certificar? Yo soy el dueño del centro cambiario y de un centro cambiario, yo soy el dueño. ¿Por qué me vas a certificar si yo no sé? Y sí, convencerlos de, mira, es que el lavado te puede pegar y te pueden utilizar, y es, a mí me vale, ¿y cuánto cuesta? ¿No? A ver, ¿cuánto cuesta? ¿Y quién me los va a pagar? Y era un rollo tratar de convencerlos, pero creo que ya esa discusión felizmente se quedó atrás, la superamos. Creo que la estadística de certificados, el índice de personas que aplican cada semestre a este examen es muy bueno y nos dice que fue bien recibida, ¿no? Ahora. Ahora sí, ya 10 años después, Sí. creo que ya como bien dices, bueno, pues ya se creó un estándar, ya muchas entidades comprenden la importancia. Sabemos que el universo todavía hay, creo que todavía hay un déficit por ahí, ¿verdad? No todas las entidades están obligadas aún a tener un oficial de cumplimiento certificado, etcétera, etcétera. Y ahora, estimado Mar, pues llega la certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Creo que voltearon a ver lo que se estaba ya Sí, haciendo en el sector financiero, lo vieron a bien, ya se está implementando, ya tiene algunos años que salió la certificación de la WIF, pero sí, yo lo veo, a ver qué opinas, aquí va la pregunta donde me quiero centrar. El sector financiero ha sido un reto. sí, Me acuerdo que en aquellos había una tasa de aprobación del examen, creo que del 20% o por ahí, 30%. 30% en aquellos, 30%, sí, 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 imagínate. horrible. Muy baja. Entonces, ahora que tenemos esta certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que son más de 100,000 sujetos obligados, que hay ya no solo el sector financiero que se le considera siempre un sector más avanzado, más en estos temas, ahora hay desde notarios, desde aquellas personas que rentan un inmueble quizá que desconocen de toda esta materia. ¿Cómo ves ahora el reto mucho más grande de este universo? ¿Cómo lo percibes que lo está el mercado recibiendo? ¿Crees que hay el mismo interés, que se va a lograr pues llegar a un nivel así como lo tiene ya la Comisión Nacional Bancaria en la certificación? ¿Cómo ves todo esto nuevo? Bueno, no nuevo, este reto Este de la esfuerzo, WIF versus sí. NBV. Ajá. Mira, creo que a diferencia de la certificación de la comisión, la, la figura de esta certificación para actividades vulnerables, lo que pretende y lo que pretendió la WIF, porque estuve presente en su momento en la confección quizá de la política, antes de que se publicara en Diario Oficial, tuvimos mesas de trabajo en la cual nosotros como comisión le compartíamos a la WIF nuestras experiencias en cuanto a qué es lo que se requiere preguntar en estos exámenes, qué quieres que dominen, porque un oficial de cumplimiento creo que tenemos muy clara su área de conocimiento, de expertise y qué cosas debiera de conocer, pero en el caso de las actividades vulnerables era un poco más complicado porque no son financieras necesariamente todas estas actividades, si bien hay ahí algunas en la cual la actividad del crédito es la central, hay otras que el IMELEC, joyeros, por ejemplo, no necesariamente deben de tener o tienen una formación financiera y la comprensión de toda esta regla no es fácil. Creo que lo que vino la WIF a hacer es implementar también un estándar, pero como mejor práctica. En el caso, como tú sabes, de la comisión o la certificación de la comisión, en algunos casos es obligatoria, ¿no? Y creo que va a ir permeando hacia los demás sectores, pero nuestra estadística, o bueno, la estadística que tenía la comisión antes de mi salida era que se había recogido cuando menos en muchos sectores que eran importantes, bancos, casas de bolsa, en las que cuando menos tienen la figura de la captación o que tienen una supervisión prudencial, entienden perfectamente que deben de tener un oficial de cumplimiento certificado. Ahora bien, con las actividades vulnerables, creo que ahí va la certificación. Yo creo que cada eh, examen, cada convocatoria que emiten es bien recibida. Yo he visto en los grupos en los que participo que se avisan de ya viene el examen de certificación de la WIF. Y creo, insisto, que esta figura de el compliance, de una mejor práctica, ya incluso aplica para las actividades vulnerables, que aunque no me lo pida el SAT, ¿no? Aunque no me lo pida alguien en específico, yo asumo que debo de tener esta certificación porque si me dedico a esto, debo de saberlo. Ojo, nadie te va a obligar porque cumplir no te hace mejor, pero creo yo que falta quizá algunos años o un par de exámenes más o de ejercicios más, me refiero a ejercicios fiscales, para poder sacar una conclusión de esta certificación. Cuando yo te hablé de la certificación de la Comisión Nacional Bancaria, ya son 10 años. O sea, el primer examen casi se implementó en el 2025, pero se publicó esto en 2024. Ya tenemos 10 años y creo que ahorita ya podemos decir qué pasó. Los que se certificaron quisieron recertificarse, sí,
más del 90% se ha recertificado. O sea, consideraron que les sirvió y confirmaron esa voluntad y se recertificaron. Entonces creo que ahí Estamos podemos varios, medir. lo bueno. Exacto, Sí, que sí, sí. pensabas que era el mismo examen, pero ya ves que no. Y No. en el caso de la certificación de la WIF, creo que faltará algunos añitos para saber qué tan bien recibida fue y qué tan útil ha sido. Creo yo que esta certificación de la WIF, si bien no está tan agresiva o tan dura en cuanto a los temas que involucran en el examen, cuando menos sí tienen el mínimo indispensable que deben de tener. Particularmente yo ya hice el examen, la certificación de la WIF, y así que digas fácil, fácil, fácil de calle, no está, ¿eh? O sea, y tiene su ciencia y yo creo que sí debes de prepararte si la quieres tener. Pero, insisto, creo que es una mejor práctica y ojalá se adopte en todos los sectores o en todas las actividades vulnerables, ¿no? Yo creo que algo que aprendimos con el examen de CNBV de certificación y bueno, también ahora con el de WIF, como bien lo comentas, es que para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no basta con saber eso. O sea, es apenas el principio, ¿no? Hay que conocer toda la parte anterior, ¿no? Que, por ejemplo, hablemos de delitos predicados o precedentes, como sea que les llamemos, y cómo vas a prevenir o darte cuenta, ¿no? Que por ahí hay señales de alerta relacionadas con dinero o recurso ilegal, ¿verdad? De otra fuente, si no sabes cómo se gestan esos otros delitos, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los grandes aprendizajes que nos ha dejado entre otras cosas, y hablo particularmente de la de CNBV, que me parece un poco más amplia hasta el momento, pero creo que es uno de los grandes aprendizajes. Ahorita contestaste algo que te iba a preguntar si era cierto ese mito del 70-30, ¿no? 70 pasa 30%, perdón, 30% acredita y el 70 no, ya lo dijiste. No sé si Sí. esa cifra se mantuvo hasta tus últimos años de gestión. Digo, la pregunta está y Sí. luego paso a otros comentarios. Fíjate que no, o sea, sí subió un poco ¿Sí? hasta hace 2 años que yo dejé la comisión, subió un poco, ahora lo pasaban 4 o 5 de 10 personas, lo Ah, cual bueno. ayudaba al score del examen. También existe algo que se va comunicando de boca en boca y que te ayuda mucho, o sea, porque para nada es bueno. Y alguna vez lo platicaba yo con el IMELEC, me acuerdo que le decía, es que a veces creen que ser buena autoridad es igual a multar, multar y sancionar, ¿no? Y como poli, como patrullero, ¿no? El mejor patrullero es el que más multó el día de hoy. Y eso es un mal indicativo de la norma, cómo la están aplicando y si se está asimilando o si se está entendiendo lo que tú querías que se entendiera. O sea, multar no te hace buen policía o patrullero. Lo que te hace buen patrullero o buen policía es que el reglamento de tránsito se respete, ¿no? Pero bueno, había estas ciertas creencias de que multar te hace muy buena autoridad y créeme que se ve pésimo, pésimo estar sancionando entidades porque lo único que te dice es no te están entendiendo. Y cuando pasa con la certificación, es un poco lo mismo. Es muy malo que no se acreditara el examen. No era lo que se buscaba. Lo que se buscaba era que todos tuvieran un mínimo indispensable de conocimientos. Y cuando teníamos ese 70-30, créanme que no era lo que nosotros esperábamos y queríamos, ¿no? Queríamos cuando menos un porcentaje mayor de aprobados, porque lo que se buscaba o en ese entonces se quería era una profesionalización. Esto hizo que el examen y la certificación tuviera esta connotación de difícil, de que el examen fuera medio mañosón, de que fuera medio truculento, y la verdad es que tiene un índice o un grado de dificultad porque hay detrás de ello una metodología y la metodología más o menos te dice, el que acredite el examen, no hay manera de que no supiera. O sea, hay exámenes en el cual dices, este pasó de chiripada, este Por pasó suerte. de suerte. Aquí no hay manera que alguien con suerte pase el examen sin conocerlo, sin conocer la información, sin conocer de lo que está hablando. No hay manera. La metodología está tan bien hecha por el Ceneval que decía eso. Entonces, no era buenas noticias esto, ¿eh? O sea, entiendo que en su momento se hizo muy famoso de que, ay, solo pasaban 3 de 10. Híjole,
de verdad que estábamos preocupados y teníamos reuniones con el Ceneval de cómo le hacemos, porque esta fama que se está creando del examen no es la que buscábamos. Ahora ya se está equilibrando y esto es gracias a lo que yo les decía, a la oferta académica, a que sabe a alguien que si va a hacer el examen sí se tiene que preparar, porque este índice de reprobados o de no aprobados no era bueno para nadie, incluso para el propio sustentante que pierde ahí dinero y La tiempo y moral, estar, exacto. la Entonces, dignidad, todo. exacto. Entonces creo que ya se está equilibrando y ya cuando menos todas las personas que dicen voy a hacer el examen buscan prepararse de una u otra manera, ¿no? Que esa es otra cosa que creo que perdemos a veces en esta profesión cuando dejamos de ser estudiantes y este examen creo que te ayuda a decirte, acuérdate que también debes de estudiar y debes de actualizarte y tienes que regresar a la macheteada, a escribir, a imaginar cómo podría hacer las cosas y esto ha ayudado. Ahora, ahora mismo, o cuando yo salí, que fue hace 2 años, el índice mejoró muchísimo y las personas incluso que van a recertificarse ya es súper positivo, ya es un 70% de aprobados los que se recertifican, ¿no? O sea, es bastante bueno, pero vaya, ya pasaron algunos años, ¿no? Insisto, el corte de caja ahorita ya se puede hacer y creo que tenemos mejor información que el de la WIF. El de la WIF creo que todavía no llega a la primera generación, ¿no? Que se haya vencido y haya una recertificación. Creo que apenas estamos en eso, ¿no? Correcto. Es correcto, sí, es correcto. Sí, sí. Perfecto. Omar, ok, esto es un poco el panorama desde tu función como supervisor. ¿Sales y a qué te enfrentas? ¿Cómo es la vida después de supervisor con la regulación y con todo esto que ya sabemos y que acabas de platicar? ¿A qué te enfrentas? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué cambió en ti para adaptarte a este mundo ya no de autoridad, ya no de supervisor? ¿Cómo plantamos desde este escenario los pies en otro terreno, en otro tipo de ambiente en el cual no estabas? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Pues fue bastante, no difícil, pero sí fue una diferencia del día y la noche. Y lo digo como chiste de antes era cantinero y ahora ya me pasé del lado de los clientes, ¿no? O de los borrachos. Y a lo que voy es, la norma en sí, si bien la conozco y era mi día a día, ahora veo o tengo ya la riqueza, si me lo permites, de poder entender qué es lo que buscaba la autoridad, cómo se cumple, y hay cosas que en las letras de las disposiciones no encuentras. Mi encontronazo con la iniciativa privada fuera de la comisión es distinto en cuanto al día a día, Alondra. Luego también, terminando la pandemia, o sea, yo todavía estuve en la pandemia en la comisión, salgo de la comisión terminando la pandemia, y muchos modelos de negocios se modificaron en el sistema financiero para poder seguir operando. Entonces, imagínate alguien que sale del gobierno y que se incorpora a la iniciativa privada con nuevas formas de trabajo, de teletrabajo, de reuniones y de cumplimiento bajo otra tecnología, me tuve que adaptar muchísimo, ¿no? Y ahí es donde creo yo que aplica esa frase de que el ser vivo eh, que es más fuerte, no es el más grandote o el que tiene más músculos, sino el que se adapta más rápido a los cambios. Y tuve que adaptarme porque si no, no hubiera podido sobrevivir, ¿no? Tuve la oportunidad de estar colaborando con una fintech, imagínate, en la cual no es una crítica, pero todos son millennials y yo era incluso el más veterano de toda la plataforma y eso me hizo comprender que necesitaba actualizarme. Existen herramientas para cumplimiento, para análisis, para desarrollo de productos, para nuestras actualizaciones, o sea, normas que salen. Que de verdad, utilizando esas herramientas, todo lo haces más fácil, ¿no? Y no se trata de trabajar duro, sino de trabajar más de forma inteligente. Alguien que trabaja duro a lo mejor puede estar 12 horas frente a una computadora, pero si lo haces con estas herramientas y trabajas inteligente, a lo mejor en 8 horas o 6 horas terminas lo que generalmente haces en un día. Entonces, eso fue con lo que me encontré, Alondra,
con estas formas de trabajar ahora mismo en el sistema financiero que necesitaba yo actualizarme y que no te estoy diciendo que ya lo estoy, pero estoy en vías de, y conforme me voy actualizando, voy entendiendo que estoy más desactualizado, ¿sabes? Me presentan un sistema y digo, órale, y cuando lo voy conociendo ya hay otro. Entonces, eso creo que ha significado para mí un reto, pero sí ha sido un reto lindo, porque no lo he sufrido, porque me ha ido acompañando en esta nueva etapa, cuando menos yo como profesionista, en materia de compliance y de PLD, ¿no? Eso es algo que valoro mucho. Y la otra es que desde que estoy yo en la comisión, ya de algunos años, tengo la oportunidad y la suerte de dar algunas clases en ciertas universidades. Entonces, el tener contacto a veces con chavos que te cuestionan seriamente, ¿no? Muy seriamente, y no tanto desde el punto de vista de conocimiento, sino a veces en principios, a veces en ideas que traes bien arraigadas, y cuando te las cuestionan ahora con una naturalidad, con una facilidad, que te encuentran el punto más profundo de tu convicción y te hacen dudar de él. Eso ha hecho que ahorita también haya tenido una adaptación a a esta nueva forma de trabajar, que me ha ayudado el tener contacto con ellos a través de las clases, ¿no? No necesariamente todas las preguntas son las más dulces, pero a veces sí son serios cuestionamientos de, ¿estoy haciendo lo que tengo que hacer ahora mismo o tengo que cambiar la forma de ver las cosas, ¿no? Y eso me ha ayudado muchísimo. Bien interesante lo que nos cuentas, Omar. Y justo es lo que estaba analizando ahorita mismo, pensando en cómo ha evolucionado el sector financiero. Creo que pues también hay muchas adaptaciones en la norma. En la parte ahora ya, creo que se publicó en el 2018 la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, cómo ha Financiera. ido evolucionando. Como bien mencionas, ya nace en estas, bueno, no más, ya existían, más bien se regularon esas Es instituciones de correcto. crecimiento colectivo, esas crowdfunding, como se las llamaba, se les sigue llamando, estos wallets que ya ahora son instituciones de fondos de pago electrónico, que ya están ahora plasmadas ahí en la ley. Pero vemos el lado del PLD, de aquellos inicios que hablábamos de hace ya, pues, mucho más de 10 años, por supuesto, y en el que, pues, todavía el oficial de cumplimiento va a ser un manual y ahí estaba haciendo el manual. Y va a haber un formato de KYC y así lo lleno yo, tengo el cliente aquí enfrente de mí y muy tradicional, ¿verdad? Sí. Viene la evolución, yo veo que aquellos modelos novedosos, identificaciones no presenciales, biométricos, ya tenemos a las instituciones de tecnología y todo va avanzando vertiginosamente, como decías, en estas instituciones ya con millennials y que lo ven de una manera muy normal, ya en un dispositivo móvil quieren hacer todo, absolutamente no nos quiere sacar de esa zona de confort. Entonces, la regulación como la tenemos hoy en día, ¿tú crees que falta seguir avanzando en materia de PLD? Porque, bueno, ahora ya no es este KYC en un papel ahí que te lo llena el ejecutivo ahí en el escritorio del banco, ya no es este manual que les voy a entregar un formatito aquí a cada quien, ya todos quieren digital, ya quieren acceso de manera electrónica. ¿Tú crees que la norma va para aquel rumbo todavía? ¿Le falta evolución de cuando estamos parados hacia donde ya hay tecnología que dices, bueno, una fintech que a lo mejor maneja miles de operaciones con un dispositivo móvil? ¿Está ya contemplado el PLD? ¿Puede ya con eso o hay todavía en cara al futuro, hay que adaptarse, vienen nuevas regulaciones? ¿Cómo ves el futuro de esta parte normativa? Yo creo que es una excelente pregunta, Elimelech. Yo creo que por lo que hace estas nuevas tecnologías, ¿no? Y esta ley que se publica en marzo de 2018, la ley FinTech, como la conocemos en México, y que ya están estas plataformas, como bien dices, operando, y ya estaban operando, solo que no nos dábamos cuenta o no nos queríamos dar cuenta que estaban, pero ya están y ahora siguen. Eh, Creo que su regulación al final es muy parecida a las de los demás sectores, solo que fue un saque, ¿sabes? Estas disposiciones son un muy buen saque, una muy buena propuesta de
del régimen PLD que deben de tener estas instituciones. Pero creo que hay que diferenciar sectores y hay que diferenciar productos y hay que diferenciar clientes. Y no toda la regulación debe de ser la misma para fintechs que para SOFOMES, que para bancos, que para casas de bolsa. Por ahí en algún momento existió una política en la Secretaría de Hacienda de hacer una regulación diferenciada, lo cual te ayudaba o ayudaría a entender cada sector de acuerdo a sus particulares riesgos, de acuerdo a sus particulares productos, que no son los mismos. Lamentablemente esto no se pudo concretar, pero creo que sigue siendo esto una muy buena propuesta que puede hacer cuando menos el sector fintech unido y organizado para solicitar a la autoridad o al regulador que se trate de incorporar en su regulación el régimen un poco más a la medida. Y cuando digo a la medida también, no nada más hablo de las fintech, quizá de las SOFOMES, quizá de las SOFIPOS, quizá de otros sectores que tienen un marco regulatorio bien parecido. Y la verdad es que entre ellos no son nada parecidos, ¿no? Eh, Esto creo que debe de ser un poco una agenda hacia el futuro. Lamentablemente, Elimelech, este tipo de políticas, al ser carga regulatoria, tienen un proceso más lento. Lo que acelera estos procesos, siempre en PLD, es Gafi. Todas las plenarias de Gafi, cuando suceden y nos quedamos con las tareas, ya sabes, termina la reunión de Gafi, las plenarias y cada país se regresa con su mochilita llena de pendientes, ahí es cuando las cosas tienen una prioridad. Incluso en estos momentos hay un anteproyecto en COFEMER para modificación de disposiciones para bancos. Y esta es justo, recoge lo que Gafi en las anteriores plenarias ha estado solicitando. Entonces, creo yo que habrá que buscar esa oportunidad cuando me refiero a los sectores, por ejemplo, en el caso de ASONOC, buscar fuerza con ciertos sectores para poder acudir, presentar una propuesta en la cual la regulación sea más ad hoc de tal o cual figura financiera. Creo que ese sería, desde mi particular punto de vista, un buen saque, porque de aquí a que esperamos a que salga esta regulación, creo que van a pasar muchos meses y no vamos a tener tantas noticias. Y otra cosa, se nos viene una evaluación, ¿no? Una ronda de evaluación a México. Y México tiene que arreglar muchas cosas para que pueda tener un mejor resultado, cuando menos regulatoriamente hablando. Entonces, a propósito de esta necesidad de ajustar cosas en la casa y limpiar la casa para que vengan los invitados a evaluarnos, creo que es una excelente oportunidad para poder llevar estas inquietudes al regulador. Y creo que el tema de los tiempos es importante. Y cuando me refiero a los tiempos es, no olvidemos que está terminando una administración y, inicia otra administración. Y habrá que estar bien atentos a quién es nuestro regulador y quién es nuestro supervisor para poder en un momento dado presentarte y darle todo este contexto e informarle de todo el trabajo que se ha venido haciendo, cuando menos de ASONOC o de todas las organizaciones que están involucradas en estos temas, ¿no? Entonces, vienen meses, perdón, yo creo que de mucho trabajo, pero creo que son buenas oportunidades para todos para poder levantar la mano y pedir y proponer y hacer llegar información que sea útil a la autoridad, ¿no? Esa es mi percepción. Pero bien, y la verdad es que como bien dices, necesitamos pues como gremios también ponernos las pilas, ponernos, actualizarnos, traer información de primera mano y no esperar, ¿no? No esperar a que llegue, sino ya ir haciendo lo propio. Y ahí justo es donde me quiero centrar, Omar, porque pues de repente te veo allá en ACAMS, de repente te veo esta Asociación de Prevención del Lavado de Dinero y Delitos Económicos, aquí estás en ASONOC. ¿Cómo ves todos estos, vamos allá en Thomson Reuters, en la World Compliance, con todos nuestros amigos, nuestras asociaciones hermanas, gremios, colectivos? Entonces, ¿cómo ves el trabajo que se hace de estos gremios, de estos colectivos, de estas asociaciones, desde tu punto de vista?
para el mercado, el gremio, el gran gremio de oficiales y representantes de cumplimiento que somos en México? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son tus ojos para estas asociaciones, estos gremios? En general creo que viene a ayudar, o sea, viene a sumar y viene a darnos una serie de opciones. Vamos a pensar que eres una persona que apenas va llegando a los temas de prevención del lavado de dinero y que te interesa ser oficial de cumplimiento y que te vas a certificar y que tienes, imagina, 22 años y que tú tienes un catálogo o una serie de opciones de asociaciones, de organismos que te puedan apoyar en tu quehacer, que te puedan ayudar en tu formación y en tu actualización. Entonces creo que el que exista estas opciones y de todas las asociaciones hermanas, como dices, en las cuales tú y yo participamos en algunas de ellas, ni una creo yo que se hace sombra a la otra. Creo que todas tienen un propósito muy claro y particular que al final del camino ayuda. El tener estas opciones ayudan y siempre enriquecerá que una asociación quiera ser mejor que otra con base en una competencia sana, con base en un entendimiento de qué es lo que se requiere y se van subiendo los estándares, ¿sabes? Y esto no es otra cosa que juegue en beneficio de nosotros mismos, de los que estamos involucrados en ello, ¿no? Entonces, para mí, aunque puede haber quizá alguna saturación en algunas áreas o en algunos campos, creo que viene a reforzar esta política o esta filosofía de mejores prácticas que antes no existía y que ahora está, y que ahora el diferenciador entre una asociación o un organismo y otra es la calidad, ¿no? Eh, la vanguardia, la actualización, y eso hace, insisto, que sea mejor el gremio y que estemos hablando todos en un lenguaje superior cada vez, ¿no? Esa es mi percepción. El sol sale para todos. Buenísima, ¿no Oye, crees, Alondra? La percepción, definitivamente esto, como bien dice Omar, eleva. Siempre buscas un Sí, estándar más alto. Oye, tengo que dar calidad. Ya no son los gremios a lo mejor de hace 10, 15 años. Ahora ya tenemos mucho más conocimiento, no solo del sector, de la regulación, de normativas, y ya no solo nacionales. Tenemos la sí, fortuna de ir como asociación que nos han invitado a muchos países de Latinoamérica y a traernos mejores prácticas. Entonces, yo creo que, como bien dice Omar, esto viene a elevar el nivel de conocimiento de todo el gremio y a facilitar el acceso a aquellos que están empezando en estas materias de cumplimiento, de AML, cuando en nuestros inicios, y no me dejar mentir, yo también un servidor, pues lo más que tenía era la ley, no tenía ni a dónde y tocar ya. la puerta, no tenía a quién recurrir a un Omar Torres, decirle, oye, ¿cómo le hago a Londra? ¿Cómo le hago? No, no habían estos gremios, entonces creo que coincido totalmente con Omar, estimada Londra. ¿Qué opinas al respecto? yo me acuerdo mucho, y no me dejarán mentir, y Omar, me acuerdo mucho de palabras de él y del señor Sandro en muchos eventos que decían, asóciense, únanse y compartan. Y creo que esto que está diciendo Omar, pues hace mucho sentido el que se lograron crear esas redes de apoyo, ¿no? Sí, Esta colaboración entre profesionales, porque hubo un punto, ¿no? Donde había mucho celo entre oficiales, entre auditores, entre asociaciones, donde había mucho celo, ¿no? De lo que es mío, lo que yo sé, etcétera. Y eso se ha ido rompiendo y al final del día esto es un entorno de colaboración y de que todos lleguemos y de que todos lo logremos y de que todos cumplamos y demás. Pero yo me acuerdo mucho de ese mensaje y de esa invitación y que decían, Omar, y ustedes invítenos y nosotros vamos y les platicamos y sí, les explicamos y les decimos y ahí andaban por todos lados evangelizando, vaya, llevando el mensaje. Efectivamente, doy fe de eso, o sea, sí, efectivamente desde esa trinchera nos invitaban y creo yo que estamos en un punto donde ha evolucionado.
el gremio de cumplimiento, desde todas las trincheras, ¿no? Desde la parte, decía ahorita Omar, hace rato mencionaba a los auditores, pero a los oficiales de cumplimiento, pero los encargados, pero las asociaciones, etcétera. Y rescato mucho eso, ¿no? Porque sí ha existido una evolución, pero tenemos retos. Y ahorita Omar platicaba algunos de esos retos que, por ejemplo, él ha enfrentado desde su posición, por ejemplo, las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Estas nuevas generaciones, estas startups que están llenas de jovencitos y que nos quiebra la cabeza el cómo operan las organizaciones y demás. Y de la mano, pues vienen las nuevas tecnologías. Y de la mano, pues la inteligencia artificial y de la mano toda esta parte de mundos como los fintech y demás. ¿Cuáles son, desde tu óptica, Omar, y para todos nuestros queridos agremiados, hacia dónde apuntarle ahorita? ¿Qué es lo que tú le recomendarías con todo ese background, con toda esa experiencia que tú tienes? ¿Qué les recomendarías que lleven para evolucionar el profesional o la profesional que hoy en día son? Insisto, hace años nos platicabas desde la trinchera a la comisión, únanse y compartan y etcétera. Hoy, ¿cuál sería tu consejo? Y ya tienes las dos grandes perspectivas en torno al sector público, ¿no? Desde como supervisor y luego ahora desde la iniciativa privada. ¿Cuál sería el consejo con esta macrovisión que tienes del mundo del cumplimiento y de nuestro México y de los sujetos obligados? ¿Qué les aconsejarías para evolucionar este cumplimiento y llegar hacia este objetivo? Que al final del día yo rescato siempre la parte social, ¿no? Sí, son leyes y hay que cumplir y todo, pero queremos un México, un mundo donde exista menos lavado y en consecuencia menos delitos precedentes. Y esa es la parte que nos preocupa al final del día, ¿no? Viéndolo desde un punto macro. ¿Qué consejo darías, Omar? Yo creo que en mi mente ha estado estos meses em, pasar por estas denominadas soft skills, ¿no? Que es no solo tener el conocimiento de la certificación, sino generar a partir de estas herramientas que ya tengo a mi alcance. O sea, sería una pena que teniendo tantas herramientas para poderme actualizar, estudiar y estar a la vanguardia, no lo esté. Dos, que no pueda generar un networking con gente afín a mí. Hoy en día es muy complicado quizá encontrar a alguien que le interesen las mismas cosas que a ti te interesan. Puede ser más complicado a veces, pero lo que puede ayudar son este tipo de herramientas, este podcast, esta asociación, en la cual es un lugar en donde yo encuentro a personas que les interesa lo mismo que a mí y que seguramente en una banqueta no me las voy a encontrar, tengo que ir a buscarlas. Y esto me enriquece en conocimientos, en experiencias, porque empiezas a intercambiar estas mejores prácticas. Esto antes, como te decía, no lo había. Ahora que ya lo hay, sería una pena no poder desarrollar este networking, no poder actualizarme cuando existen todas las herramientas. Por ejemplo, Asonoc, que ha sido muy conocido porque tiene unos cursos o tiene una educación continua muy accesible, en algunos casos hasta gratuita, y es una pena que teniendo estas herramientas no lo hagan, y ya estando en la Asonoc o en cualquier asociación, que no haga yo un networking. Creo que yo sería de las cosas en las cuales reforzaría un poco mi formación y sobre todo, y ya un poco más allá, hacia adelante, es estar más al pendiente de lo que sucede en temas ya no de PLD, en fenómenos de otra índole que pueden venir a afectarnos aquí, como compliance, como fraude, como delitos en los cuales están delitos financieros en los cuales están involucrados el sistema o actividades vulnerables, eh, y que a veces dices, no, es que esto es un chisme de vecindad y es, oye, la extorsión en México es ahora una gran problemática y tú como estás encerrado en tu burbuja de PLD, oye, la extorsión debe de estar pintándote y te debe de decir algo, o este tipo de fenómenos que antes, insisto, hace 5 o 6 años no te cobraban piso por tener una tortillería, ahora lo hacen y ahora te piden que deposites a una cuenta y tú crees que estás muy lejos de eso, ¿no? Entonces,
A eso es a lo que yo atinaría ahora mismo, pero es una recomendación y seguramente el próximo año o en 2 años habría otro tipo de cosas hacia dónde apuntar, pero creo que hay que estar con las antenas muy, muy prendidas, ¿no? Esa sería mi recomendación, Alan. Definitivo y coincido, ¿verdad? Definitivamente ya en sus gremios, pues sí, hay mucha oferta, hay que seguir en esa línea de la educación continua. Y ahí justo, Omar, yo sé que eres catedrático, has visto una oferta, ya no del curso, ya no, sino de educación formal en universidades, en escuelas de educación superior. ¿Tú crees que faltan, que más universidades, que ya más existan quizá una carrera profesional, quizá una especialidad, quizá más maestrías, que las universidades ya volteen a ver con mayor seriedad o que ya existe una oferta educativa más amplia para el tema de compliance, para el tema de prevención del lavado de dinero? Aquí en México sabemos que hay otras partes del mundo donde ya hay más oferta, pero ¿tú crees que todavía nos falta? ¿En qué punto crees que estamos en esta parte de universidades? Yo, cre- yo creo que ahí va, o sea, ya están empezando a pintar en las universidades, no carrera, creo que todavía no ha dado para eso, pero sí especialidades, diplomados, eh, cursos específicos. No sé si en algún momento ya se vaya a hacer una maestría, no sé si exista una maestría, pero si no, ya está muy cerca estaríamos cerca de tenerla, ¿no? Em, Creo que por lo que hace a oferta académica o que las universidades volteen a ver hacia esta área del conocimiento, creo que ya lo logramos. O sea, sí ya se logró. Eh, Ahora solo se trata de ver con qué intensidad y con qué nivel se atiende esta necesidad de estarse preparando. Y al final no olvidemos que el lavado de dinero es un vil delito, no es una ciencia, es un delito, es un fenómeno muy malo, es un delito, pero mientras exista debemos de estar preparados. Entonces, sería una pena tener una carrera en prevención de lavado de dinero porque eso te indicaría que estamos seriamente afectados en nuestra economía por este fenómeno, ¿no? O sea, entiendo la importancia de la capacitación y de la actualización, pero imagínate una carrera como para decir, hay una carrera aquí en prevención de robo de dinero y aquí hay otra carrera en prevención de secuestros y aquí hay otra carrera en prevención de asesinatos y de desapariciones forzadas. Esto te indicaría que estamos teniendo una gravísima situación, ¿no? Creo yo que en la forma en la cual se está abordando por parte de las universidades eh, ha sido la adecuada. Lo que no estoy seguro, el IMELEC, es si haces un comparativo de cursos, de diplomados, a veces hay unos que te hablan una embarradita de algo y se profundizan en otra, y eso es lo que hace la riqueza de las opciones, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a esos planes de estudios, a ver cuál es tu necesidad y estar tratando de encontrar lo que mejor te quede, ¿no? Al final, no es que estemos eligiendo una prepa, ya los que estamos aquí capacitándonos en PLD, ya tenemos algunas horas de vuelo y ya sabemos muy bien qué es lo que buscamos, ¿no? En la mayoría de los casos. Súper interesante el ángulo. Quizá, quizá el enfoque debería de ser, como bien dices, Omar, porque sí hace mucho sentido, ¿no? Si no tendríamos una carrera de cada delito que nos preocupa, ¿no? Pero quizás el enfoque debiese ser el compliance en sí mismo, ¿no? Sí, Que hay muchas materias objeto de compliance, ¿no? Entonces, como es el lavado de dinero, pero la protección de datos, pero los ciberdelitos, pero la materia fiscal, entonces a lo mejor debiese ser un poco más enfocado al tema del compliance, que fíjate que en otros escenarios y por ahí lo he comentado, yo opino que el compliance, yo soy administradora de profesión, yo opino que el compliance debería de ser ya un área funcional dentro de las empresas, ¿no? Así como tienes marketing y finanzas y recursos humanos, tienes que tener compliance. Hay tantas cosas que sí, cumplir, internas, externas, hay tantas cosas que nos preocupan, que estás de acuerdo que, pues, ¿por qué no formalizarlo, no? Porque ahorita la función de compliance la tenemos toda dispersada, ¿no? Y Juanito ve PLD y Anita ve la parte de protección de datos. Entonces, quizás orientarnos más hacia la disciplina del compliance, ¿no? De manera general y también dentro de las organizaciones. sin duda, coincido.
mucho, incluso creo que ahora que lo dices, debí de haberlo mencionado. En algún curso que estoy participando en la UP de Compliance, justo doy una parte en la cual les hablo los oficiales de cumplimiento de, no es PLD esto, ya se trata de otras áreas de conocimiento que Sí, debes de saber y cumplir, que eso es algo que mencionaba hace ratito de manera muy tangencial, que dije, cumplir no te hace mejor. Cumplir solo es cumplir con lo que tienes que hacer, o sea, hacer lo que tenías que hacer. Si alguien de aquí cree que con mandar un reporte, pagar sus impuestos, presentar su declaración en tiempo te hace mejor, estamos en un error. Cumplir es lo que se tenía que hacer ahora. ¿Qué quieres hacer para elevar o tener un mejor estándar? Hay otras cosas que se tienen que hacer y se hacen. Pero en México en algún momento se pensaba que cumplir pues me hace mejor, ¿no? Es como detenerme en un semáforo en rojo y entonces sentirme muy buen conductor y es, oye, respetar el reglamento es lo mínimo indispensable que tienes que hacer. Ahora, ¿quieres ser un muy buen conductor? Bueno, entonces pon en práctica esto y esto y esto y esto. Pero el compliance en sí debe de ser una filosofía, ¿no? Que debe permear, ya no nada más en sistema financiera, en cualquier organización, gobierno corporativo, un administrador único, el dueño. Creo que si se empieza a adoptar este tipo de prácticas, vamos a alejar a muchas malas mañas, costumbres, en México, en negocios, en la forma de hacer negocios, en vender un coche, en rentar un departamento, cosas que se hacen en general y que a veces te expones a no nada más riesgos de lavado, a otro tipo de riesgos. Y creo que el compliance, como está pasando, ya está tocando otras industrias que nunca pensábamos que iban a tocar, ¿no? Y yo lo celebro, solo que hay gente que todavía tiene resistencias, ¿no? A yo por qué te doy mi INE y por qué necesitas estos datos y por qué quieres saber tanto de mí. Yo lo entiendo, pero hay otras personas que dicen esto es muy invasivo, ¿no? Pero vaya, conforme vamos a ir avanzando y vayamos entendiendo los riesgos que hay de operar con alguien anónimo o que no te quiere dar cierta información si tú no quieres sospechar, híjole, creo que eso ojalá algún día lleguemos a erradicarlo, ¿no? Muy interesante. Y bueno, se nos está yendo el tiempo muy rápido. Más bien ya se nos fue el tiempo, pero quiero hacer una Sí, última pregunta. Es increíble. Estamos bien. ¿Será que nos interesan mucho todos estos temas de compliance, de AML, que se nos sí, pasó sí. rapidísimo el tiempo? Yo creo que todo el auditorio que nos está escuchando en ese momento está encantado. Entonces, yo ya para dar cierre, estimado Omar, yo veo un aumento, leí un artículo por ahí, que el aumento del fraude cibernético a últimas fechas pues está exponencial y que por cada peso que defraudan a una institución bancaria, una institución de crédito, el banco le cuesta 5 pesos, ¿verdad? Entonces estamos viendo y hablan mucho de ahora de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, y hablan de que las bandas, pues obviamente operan en todas partes del mundo. Hace unos días estaba viendo el hackeo de AT&T, el de Ticketmaster acaba de ser público también, que por ahí lo hackearon y Sí, robaron miles de datos de personas, incluyendo sus datos financieros. sí, Entonces, sí. todo esto, ¿tú crees que hay que ponerle un énfasis, darle doble clic a la ciberseguridad? Estamos ya en la era de inteligencia artificial. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos recomiendas aquí al auditorio? ¿Tú cómo ves esta situación que se considera ya bastante grave? No, no, no creo que la ciberseguridad es una necesidad, es un must, es un deber ser. Y yo creo que debemos de ser, conforme empezamos a tener más actividad digital en plataformas, en esa misma medida que tienes ese confort, debes de tener esa precaución. Eh, y es empezar a pensar que eres una vitrina de lo que subes, de lo que capturas, por lo que hace a datos bancarios o información personal, que detrás de una plataforma de inteligencia artificial para poder acceder, confía ciertos datos y les das acceso. Ya ves que ahora es muchísimo más fácil, ¿no? De cómo quieres iniciar sesión, con tu cuenta Google, con tu cuenta de Mac o con tu cuenta Apple. Y eso hace que sea para ti muy fácil el acceso, pero también estás compartiendo mucha información. Entonces, en la medida en la cual tú tomas esas decisiones, debes de estar consciente
que tu información puede ser vulnerada. Ahora, si ya estás tomando ese riesgo, cuando menos prepárate, haz algo. Y la ciberseguridad, entendiéndola desde un punto de vista muy terrenal como cuidar mis datos para que no los vean. Yo no sé si es en una nube, no lo sé si lo estoy compartiendo a través de WhatsApp, no sé si estoy dándole me llega un correo y le pico al link. Yo sé que la ciberseguridad puede estar enmascarada en muchos conceptos, pero cuando menos por lo que hace a cada persona es fijarse en dónde estamos poniendo nuestros datos. Y esa es una precaución que debemos de tomar. Ahora más, si eres una entidad y tienes una app y tienes información de tus clientes, y ahora más, si empiezas a intercambiar información con proveedores y con clientes, y ahora más, y entonces se empieza a hacer un poco más complejo. Esto debe de ser un must. Y ahora, termino mi comentario. No sé, ya no sé si se trata el IMELEC de si me vulneran el riesgo que corren mis clientes de que se lleven su información y qué van a hacer con ella. Pienso en Ticketmaster o pienso en AT&T. Yo como AT&T o como Ticketmaster, ¿cómo me voy a ver? O sea, hay un riesgo reputacional detrás de este tipo de fallas que puede que no te levantes como empresa, porque entonces, ¿quién en un futuro va a confiar en ti y a volver a depositar tu información? Entonces, ya deja tú que ahorita mismo puedan estar accediendo a cuentas o datos bancarios de los clientes, sino hacia adelante, ¿cómo le voy a hacer reputacionalmente para que vuelvan a confiar en mí? Y eso es un riesgo que se debe de medir. Entonces, creo que la ciberseguridad o la seguridad de la información, de acuerdo a cómo se transmite, debe de ser algo que debemos de tener, cuando menos las personas que nos dedicamos a ver riesgos, como algo en nuestras primeras asignaturas del día, ¿no? Interesante. Y ahí, como bien mencionaban hace unos momentos, el compliance integral, ¿no? La ciberseguridad en las empresas, la pérdida ya no económica, la pérdida de la reputación, que dejas o sea, de valer tu marca. Un día los atacan y si son empresas públicas, su valor de mercado a veces se destruye a la mitad o al 30% y son empresas de gran talla que pierden miles de millones de dólares por un solo robo de información que se ha visto en otras entidades. Sí, sí. Pero bueno, en fin, se nos fue el tiempo. Querida Londra, estimado Omar, estuvimos muy a gusto en este episodio más de Azonoque el Podcast. Yo en lo particular me quedo sumamente contento, feliz como siempre de tener a grandes invitados como lo es Omar Torres el día de hoy aquí con nosotros. Alondra. Yo también, la verdad, muy contenta ya tenía un buen rato sin saludar a Omar y estoy segura que también nuestro auditorio está feliz porque vale señalar, Omar, que a pesar de Sí. que las autoridades no son muy amadas, ustedes fueron, Sí. tú y tus amigos fueron de los muy amados, ¿no? De los muy queridos y Es una justo por lo generación que, muy y querida. sí, totalmente, muy queridos, justo por lo que decías, Omar, porque el espíritu no fue sancionar y regañarnos y decirnos, está mal hecho eso, ¿no? O sea, Sí. sino orientarnos, ¿no? Y la paciencia y el buscar justamente coordinar esfuerzos, ¿no? De sujetos obligados con autoridades. La verdad es que yo creo que la frase con la que inicié no es nada errada, porque al final del día, Omar, marcaste un precedente, una línea a seguir y creo que muchos de los agremiados están de acuerdo en que esa línea tratamos y seguimos, ¿no? Buscando lograr ese plus en el cumplimiento. Entonces, la verdad es que un episodio muy bonito, muy enriquecedor, pero Esperar. sobre todo muy esperado, pero también muy humano, ¿no? Porque dejaste ver esa parte de cómo lo sentiste, cómo lo viviste, y creo que es muy valioso para todos nosotros que te escuchamos. Muchas gracias, Alondra Elimelech, por sus palabras. Así como me la dicen, yo podría venir entonces diario al podcast, pero no, les agradezco la invitación. Gracias por sus palabras. También estuve muy, muy contento de estar aquí con ustedes y claramente estoy a las órdenes de Sonoc para cuando gusten. Yo encantado de estar platicando. Como les dije, ya a veces no está tan fácil encontrar a las personas que les interesen los mismos temas, pero si aquí es un punto, cuenten conmigo.
Muchas gracias, estimado Omar. De veras te Gracias. agradecemos bastante en nombre de la SONOC, del gremio, de todos los que en este momento, profesionales del cumplimiento que nos están escuchando, te agradecemos bastante tu participación. Y como bien lo decías, Alondra, en tu frase, yo creo que ese legado que está dejando Omar Torres, pues nos inspira a todos a soñar. Sigamos soñando, sigamos cumpliendo y sigamos confiando en que en la unión está la fuerza para seguir aprendiendo día a día. Muchas gracias, Omar, te mando un abrazo muy fuerte. Alondra, gracias por estar aquí participando en este episodio más de ASONOC. Y bueno, pues como siempre decimos, Alondra, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.